En esta presentación lo que vamos a exponer es la forma en cómo nosotros vamos a crear nuestros proyectos desde ahora en adelante a través de interfaz gráfica utilizando la librería de Swing, ¿ya? Eh, Principalmente esta librería nos permite poder utilizar ciertos controles para dar una funcionalidad a una aplicación ya en términos de eventos ya que se pueden ejecutar ya sea a través de un botón, al presionar una tecla, al cambiar una lista desplegable, etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de todos los componentes que ofrece esta librería Swing, existe un componente muy importante que es un JFrame, ¿ya? Que el JFrame viene siendo como el contenedor dentro de lo que es el contenedor más importante que vendría siendo una ventana, ¿ya? La forma en cómo creamos los proyectos para trabajar con interfaces gráficas es de la misma manera como lo hemos trabajado siempre, es decir, vamos a crear un proyecto en NetBeans, pero ahora con la particularidad de que antes nosotros marcábamos este checkbox, ¿cierto? Que vendría siendo el famoso main class, ahora debería estar desmarcado, ¿ya? Ahora, para poder trabajar, ¿cierto? Vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto que se va a llamar primera, primera aplicación. Y recuerden que sin main class. Ahora, cuando nosotros finalizamos nuestro proyecto, ¿verdad? Nos crea el proyecto en sí, pero sin ningún archivo asociado, ya que marcamos, ¿cierto?, la opción de no generar ningún archivo. Si por X motivo a nosotros em, se nos olvida desmarcar esa opción, simplemente borramos todo el archivo hasta que quede el proyecto de esta forma, ¿vale? Ahora, para poder crear un nuevo elemento, ¿cierto? Un JFrame principalmente, debemos crear un package, ¿cierto? Que en este caso le vamos a llamar cl.demo, y dentro de ese package llamado cl.demo vamos a crear un JFrame, que el JFrame viene dado por ese nombre que está ahí, ¿cierto? Y que principalmente corresponde a la ventana que nosotros deberíamos visualizar en un futuro. Pinchamos y vamos a ver que el JFrame no es más que una Java class, principalmente una main class, ¿ya? Que se encarga de poder contener controles, ¿cierto? Paneles, etcétera. El nombre de esta clase le vamos a llamar primera aplicación, ya, finish, y ya tenemos la interfaz, ¿cierto?, de diseño, que en este caso eh, viene dada por una paleta y viene dada por unas propiedades, ¿ya? Principalmente esa paleta y esas propiedades nosotros las podemos minimizar, ¿ya? Aquí traen un botón ustedes de minimizado y obviamente van a quedar puestas en la parte derecha minimizadas, y si yo las necesito simplemente las maximizo de esta forma, ¿vale? O sea, si yo las pincho así, van a quedar minimizadas y voy a tener más espacio, ¿cierto? Cosa que si yo quiero trabajar solamente con las paletas, pincho en las paletas y ahí tengo todos los controles necesarios. Si yo quiero ver las propiedades de la ventana principalmente, si yo pincho aquí, voy a poder ver de manera mucho más cómoda las propiedades del control que está seleccionado en esta parte de acá, en la parte central. ¿Vale? De esa forma. También las propiedades las podemos ver con un clic derecho sobre el control, propiedades, y de esta forma nosotros también podríamos ver las propiedades de esta ventana, ¿ya? La interfaz que nos ofrece NetBeans se divide en dos partes. La primera parte, que es el diseño, donde si yo tengo la paleta, ¿cierto? Acá yo puedo tomar un control y arrastrarlo a el JFrame. Este es mi JFrame, ¿ya? Esto lo que está acá es el JFrame.
Y el JFrame, la particularidad que tiene es que contiene controles, ¿cierto? O sea, puede almacenar o puede tener muchos controles o una agrupación de controles. Ahora, em, como decía, ¿cierto? En este caso, el NetBeans nos ofrece un diseño y nos ofrece el código. ¿Ya? Si pinchamos en el source, vamos a ver que tenemos una clase, ¿ya? Que esta clase simplemente es una clase normal, salvo que ahora vamos a tener que estudiar los controles que tiene asociado, o vamos a tener que estudiar principalmente la librería, ¿cierto? Y dentro de la librería los controles que existen para poder trabajar, ¿ya? Pero como podemos ver es una clase común y corriente, salvo con algunas instrucciones, ¿verdad? Que no conocemos, pero de a poco vamos a ir trabajando, ¿ya? También hay un código que se genera de manera automática cuando nosotros vayamos arrastrando los controles, que es este de acá, que dice Generate Code. Si nosotros lo presionamos, el más, vamos a ver que existe código, que este código no se puede modificar. Yo intento borrar esto y no se puede, ¿ya? Entonces, este código, por ende, lo dejamos así oculto, ya que no es necesario que lo conozcamos inicialmente, ¿ya? Si nosotros ejecutamos la aplicación, nos va a pedir un mensaje de diálogo, nos está pidiendo que no hay una clase principal, pero sí encontró la clase que creamos del JFrame, que es la primera aplicación. Si le ponemos OK, nos carga una ventana de esta forma, ¿vale? En donde si yo cierro la ventana, mi programa, ¿cierto?, termina, como podemos ver ahí, ¿ya? Si vamos al diseño ahora, ¿ya? En el diseño de este JFrame, lo primero que vamos a ver son las propiedades del JFrame, ¿ya? El JFrame tiene cuatro propiedades básicas que vendrían siendo las siguientes. Vamos a ver las propiedades haciendo clic aquí en propiedades o, recuerden, botón derecho, propiedades. De esas dos formas nosotros podemos ver las propiedades. Si yo pincho en las propiedades, aquí, ya de esta forma, o mejor dicho, para que sea más cómodo para ustedes, botón derecho, propiedades, vamos a ver la primera propiedad, que es el Default Close Operation. Esta propiedad por defecto lo que hace es configurar ese botón, el botón de cierre, cuando yo cierro la aplicación, que por defecto está como Exit on Close, es decir, que se termina el proceso o termina el programa, ¿ya? Pero tenemos además tres operaciones más, ¿ya? Por ejemplo, está el hide, por ejemplo, que si yo la dejo con la propiedad hide, cierro esta ventana y ejecuto la aplicación, vamos a ver que yo al cerrar la ventana, ¿cierto? El proceso sigue en ejecución, ¿ya? Nos sale la letrita en verde. ¿Se acuerdan que cuando cerramos la ventana anteriormente aparecía fin del programa, por decirlo así, y que se demoró como 6 segundos? Ahora no dice nada, el programa sigue en ejecución, por ende lo vamos a parar desde acá, ¿ya? O sea, si está configurado de esa forma, lo que hace es ocultar la ventana. Ojo con eso, porque no se va a cerrar el programa en sí, ¿ya? Si está en Dispose, en el fondo hace el mismo trabajo, ¿ya? El Dispose lo que hace también oculta la ventana, pero además elimina los recursos que está ocupando la ventana, ¿ya? Por ejemplo, si yo lo cierro, el proceso sigue en ejecución, ¿ya? Entonces vamos a terminarlo desde acá, botón derecho, propiedades ahora, y el último que queda es este que está acá, que dice do nothing, que principalmente no hace nada o lo deshabilita el botón de cierre. Entonces, por ejemplo, ahora si cerramos eso y lo ejecutamos, cuando yo intento cerrar esta ventana, ¿cierto? No se cierra la ventana, ya que está configurado de esa forma y por ende vamos a tener que detenerlo desde acá, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿para qué se puede utilizar esto que está acá? ¿Ya? Vamos a dejarlo por defecto en Exit on Close, ¿ya? Entonces ahora cuando lo ejecutemos, ¿cierto? Fíjense que ahora sí termina el proceso, ¿ya?
¿Para qué puede servir esa propiedad, Default Close Operation? Principalmente cuando trabajamos con ventanas emergentes y cuando una ventana, a través de una ventana yo puedo desplegar muchas ventanas. En este caso me conviene que las subventanas, se podría decir, la idea es que las pueda ocultar y no cerrar, porque si las dejo por defecto en Exit on Close, el programa se termina completamente. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle del Default Close Operator. La otra propiedad, ¿ya?, que vamos a estudiar en este video es la propiedad del título. ¿Ya? El título principalmente le vamos a colocar acá primera aplicación, y lo que hace principalmente el título, cerramos la propiedad, lo que hace principalmente el título, deja un título en nuestra ventana, ¿vale? De esa forma. Lo otro también, que por ejemplo lo voy a ejecutar de nuevo, si ejecutamos la aplicación yo puedo redimensionar mi ventana, ¿ya? Que esa es la otra propiedad que nosotros vamos a revisar ahora. La propiedad que vamos a revisar ahora es el redimensionado de la ventana. Por ejemplo, la ventana aquí yo la puedo redimensionar, la puedo dejar por ejemplo pequeña, así, ¿ya? Y además, por ejemplo, en las propiedades hay una propiedad llamada resizable. Está por aquí. Aquí está, resizable. Que el resizable está marcado con un tic, ¿cierto? Que en el fondo me dice, sí, la ventana se puede redimensionar. Pero si yo desmarco esto, ¿ya?, cierro la propiedad y lo ejecuto, fíjense que ahora la propiedad del maximizado yo no lo tengo y tampoco me da la opción de poder redimensionarlo, ¿vale? Entonces, esa es una propiedad también muy importante si es que quisiéramos dejar un tamaño fijo para la ventana, ¿ya? Ahora, dentro de eso, dentro de lo que es la cuarta propiedad tiene relación con la cuando nosotros ejecutamos la aplicación, en la forma en cómo va a aparecer la ventana. Que si nos fijamos, la ventana por defecto aparece en la parte superior, eh, aparece en la parte superior izquierda, y principalmente la mayoría de las aplicaciones cuando nosotros las ejecutamos, ¿verdad?, aparecen en el centro de la pantalla. Para hacer esa configuración, principalmente vamos al código. Tenemos que hacer esa configuración en el código y principalmente acá vamos a centrar la ventana. ¿Ya? Para poder centrar la ventana, ¿ya?, existe una propiedad llamada, podemos usar el operador this y de esa manera nos podemos apoyar, porque con el operador this nosotros podemos hacer todo lo que, o podemos visualizar aquí todos los eventos que tiene asociada la ventana. Dentro de esos eventos está el operador set location relative to, ¿ya? Que si leemos acá, ¿verdad?, dice que recibe un componente como atributo, ¿cierto? Y nos dice que si el componente lo dejamos como nulo, ¿cierto?, o la configuración asociada a este componente es nulo, la ventana va a aparecer en el centro de la pantalla, ¿vale? Entonces, por ende, seleccionamos ese y le colocamos nulo. Entonces, con esto, ahora cuando ejecutamos nuestra aplicación, nuestra ventana aparece en el centro, ¿vale? Bueno, espero que les sirva este primer video de cómo poder configurar la ventana dejándola con resizable o no, ¿ya? Vean la diferencia entre Exit on Close, Dispose, Hide o principalmente Do Nothing, que es cuando configuramos para que el botón quede deshabilitado, por ejemplo, ¿ya? Y en el siguiente video vamos a ver los eventos que podemos programar en esta ventanita, ¿vale? Los eventos de la ventana principalmente.